Él, como ustedes bien decían, publicó un libro el año pasado en el que cuenta sus verdades acerca del naufragio que ocurrió hace exactamente 5 años. Un libro que ahora vuelve a causar noticia, ya que precisamente nos encontramos en el aniversario del naufragio y recién hace unos pocos días se conoció la fecha definitiva, que será el 20 de abril, cuando el Tribunal Supremo acá en Roma finalmente dicte una sentencia definitiva contra Francesco Schettino. Ujú. Hasta ahora, el excomandante fue condenado en primera y segunda instancia a 16 años de prisión, pero se encuentra actualmente en arresto domiciliario. Y si el Tribunal Supremo llegase a confirmar esta sentencia, se abrirían seguramente definitivamente las puertas de la cárcel para Francesco Schettino. Ah, está con arresto domiciliario. Yo pensé que En estaba estos en momentos libertad sí. esperando la sentencia definitiva. Ah, estaba en arresto domiciliario. ¿Y se sabe en qué parte de Italia está él o es una cosa que se mantiene en Sí, secreto? sí, bueno, está en su casa actualmente en Meta di Sorrento, En el sur. al sur de Roma, cerca de Nápoles. Se Ujú. encuentra en su casa y está cumpliendo ahí la condena de arresto domiciliario. Ujú. Esto porque el juez en primera y segunda instancia también determinó que no existía el riesgo de que Francesco Schettino obviamente pudiese contaminar las pruebas o el riesgo de reiteración del delito. Había nada más riesgo de fuga, por lo que se decidió por el arresto domiciliario Claro. y no por la cárcel, a la que obviamente ellos apelaron, y llegando así ya a la última instancia en el Tribunal Supremo del 20 de abril. Claro, tiene una condena, 16 años de prisión, vos decís que tiene arresto domiciliario en este momento, ¿no? Porque no tiene una sentencia firme por las apelaciones que él realiza. Además de esta condena, hay una Exacto. condena, como vos bien señalás, que es social. ¿Qué pasa con los familiares de las víctimas? ¿Siguen pidiendo justicia? ¿Cómo canalizar? Puesto que continúa, es una herida abierta, que hoy por hoy en un nuevo aniversario también, digamos, es como que se expone. Claro, los familiares de las víctimas y bueno, todo el que resultó dañado por el naufragio sigue pidiendo justicia. De hecho, la acusa está pidiendo 27 años de cárcel y no 16. Seguramente esto se va a determinar naturalmente el 20 de abril, pero claro que hay una sensación de impotencia y de injusticia también hacia cómo se ha llevado el proceso, porque si bien una parte de las víctimas piensa que Francesco Schettino tuvo la responsabilidad de lo que sucedió, hay también otra parte que considera que la responsabilidad en este caso es compartida entre él, entre los otros miembros de la tripulación, entre la empresa entre la empresa del crucero. Claro. Entonces también lo que se piensa es que toda la responsabilidad se hizo caer sobre solamente una figura que es en este caso la de Francesco Schettino. Nosotros pudimos hablar también durante la semana con el abogado de una de las víctimas, que nos explicaba que él mismo creía que en Italia se había encontrado al culpable perfecto, en este caso Schettino, porque tiene una figura muy, digamos, que se prestaba para ser el culpable perfecto, entre comillas, ya que decía él es napoletano, es muy Sí, y simpático, tampoco le gusta, fue le el gusta último en bromear. abandonar el Entonces, barco, ¿no? Ese también fue un claro, peso, un claro, dato está la importante, llamada de que hasta, teléfono no solamente está mal, sino entre él y que hasta la ley impide que el capitán abandone antes el Claro. barco que el resto de la gente que estaba adentro. Eso también ayudó a que Exacto, no haya una buena imagen de él. Igual, la pregunta exacto. es, pero procesalmente, ¿qué pasa con el resto de los tripulantes? ¿Alguno fue preso, más allá del capitán Schettino? ¿El resto de los tripulantes y la empresa? De ellos te pregunto. No, mira, la empresa finalmente fue multada por aproximadamente 1 millón de euros, y el resto de la tripulación, los que fueron retenidos culpables o responsables de lo que había sucedido, lograron pactar la pena por 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses, algo así, pero Mm. no hubo cárcel efectiva para ninguno de ellos. El único imputado, digamos, real y que efectivamente en este momento arriesga la cárcel es Francesco Schettino. Ahora, Claro. respecto de Schettino, ¿no es cierto? Y este bestseller que por supuesto convoca y suscita la atención de tanta gente, por eso se ha vendido muchísimo. Más allá, por supuesto, que hablamos de la condena social y de la mala repercusión que tiene entre la sociedad italiana, ¿no? Pero, ¿qué descargo hace él en el libro? Yo no tuve oportunidad de leerlo, seguramente vos sí, Mariana. Mira, él fundamentalmente cuenta su verdad Sí. acerca del naufragio. Él dice que cuando llegó efectivamente a tomar
el control de la nave, esta ya iba en dirección hacia la isla del Giglio, por lo que él no pudo hacer nada y además porque nadie le informó la ruta efectiva que estaba cumpliendo el barco. También da pruebas, muestra fotografías en el libro, fotografías de la nave, información de la caja negra también, información sobre algunos, más que nada sobre el proceso judicial que se ha llevado a cabo, parte de los testimonios que se han tenido, y él lo que fundamentalmente cuenta es que la responsabilidad sí es compartida. Hay una frase pero de Francesco Schettino que seguramente llama la atención, porque él dice que haría todo, si tuviera la posibilidad, haría todo exactamente igual, y que su único error esa noche fue no haber muerto. Y de haberse ido seguramente llama la antes atención. del crucero, por el hecho de haberse ido antes, de hecho, mientras vos hablas, estamos poniendo imágenes de archivo del momento en el que lo detuvieron, pues estuvo unas semanas preso, me acuerdo, apenas ocurrido el naufragio, pero después se conocieron otras imágenes que recién las veíamos, en donde se ve como Francesco Schettino abandona el barco cuando todavía había gente allí dentro. ¿Habla de eso en el libro o habló de eso en el juicio? Él sobre esto siempre ha sido poco claro, no da una explicación concreta y certera acerca de lo que realmente pasó. Es verdad que están las imágenes que muestran que él se va antes del barco, y él lo que dice, en un momento, él dijo que es complicado para poder explicarlo, porque su explicación no fue clara. Él dice que en realidad se cayó a bordo de un barco de rescate, y por lo tanto se alejó físicamente, pero no voluntariamente de la nave. Sí, Eso me es acuerdo, más o había menos dicho eso. lo que Y él después le explica en un preguntaban, momento. bueno, si se resbaló, pues había como resbalado, dijo él, y cayó justo, mira qué suerte, ¿no? Cayó justo encima de uno de los barcos que después, bueno, obviamente fueron llevando a la gente evacuándola, pero nunca explicó bien por qué no volvió a subirse, que era la otra variante, ¿no? O sea, te puedes caer ahí, pero no volver a subirte. No, él nunca explica eso, y finalmente dice que con o sin él, la gente que murió habría muerto de todas formas, que el desastre ya estaba cumplido, entonces su figura adentro del barco no tenía ninguna importancia. Claro, de todas maneras, bueno, él era el que daba las órdenes, ¿no es cierto? Y tenía un desempeño fundamental en cuanto a la jerarquía dentro del barco. 32 personas murieron, 60 heridas, ¿no? ¿Cómo están esas personas que resultaron heridas? Heridas, digamos, de todo punto de vista, porque digo, es un shock postraumático también, más allá que pueda tener una lesión leve, pero ha habido heridos graves. De hecho, se tardó 1 hora en evacuar el barco, que estuvo como una imagen emblemática durante mucho tiempo en el lugar, hasta que fue desguazado, ¿no? Como un recuerdo del desastre. Sí, bueno, el barco estuvo mucho tiempo encallado en la isla del Giglio. Recién, hace más o menos un año, lo lograron llevar al puerto de Génova, donde finalmente va a ser destruido. En lo que se refiere a las víctimas, digamos que, claro, el dolor físico, las heridas físicas son las más fáciles de sanar. En cambio, está todo el aspecto psicológico y el trauma que vivieron, y de hecho es una cosa que pudimos encontrar esta semana cuando estuvimos trabajando, haciendo un reportaje acerca de este naufragio, que a pesar de que han pasado 5 años del naufragio, hay mucha gente que todavía ni siquiera puede hablar acerca de lo que ocurrió, porque el estrés, la angustia que le provoca es talmente grande que no pueden. Claro. No quieren seguir recordando esa noche, por lo que vemos que, claro, la parte emocional, psicológica de las personas es lo que más seguramente va a tardar en sanarse, en recomponerse. Claro, y hay un dolor también que tiene que ver con la investigación que se cierne sobre este tema, esa condena a 16 años de prisión, que por ahora es arresto domiciliario, pero no se ha efectivizado justamente por las apelaciones que no terminan con una sentencia final. Por eso preguntarte si hay una sensación de impunidad en la sociedad, más allá, por supuesto, de los propios familiares de las víctimas y las víctimas. Sí, claro, hay una sensación de impunidad, pero repito, no solamente hace la figura de Schettino, sino a todo lo que a
a la responsabilidad compartida, que muchos creen que debería ser así. Muchos creen que solamente se encontró, como decimos, a este culpable perfecto. Claro. Entonces hay una sensación de injusticia y que seguramente la que se llevó la mejor parte fue la empresa del crucero, que se llevó, digamos, una multa por 1 millón de euros Claro. Y nada más. cuando en realidad la gente que murió, hay que aclararlo bien, no murió, digamos, por culpa de la tripulación, murió porque las cosas del barco, los barcos de rescate, los ascensores, los salvavidas que estaban encerrados con llave, no funcionaron. Entonces, claro. esa es una responsabilidad de la empresa, del Por crucero. supuesto. Y en todo caso, ahora calculo se impulsará que, bueno, siempre en estos casos no sirve de consuelo, pero imagino que habrán actuado ante la justicia civil, ¿no? Como para tener algún tipo de reparación. Sí, hubo una reparación, a cada víctima se les dieron 45.000 euros. Claro, sí, que me acuerdo en su momento también eso indignó mucho, ¿no? Más allá de que siempre ninguna cifra obviamente puede llegar a alcanzar como para... es lógico, eso es un debate en el mundo entero, ¿no? De la justicia civil, el resarcimiento, pero 45.000 euros... fue, me acuerdo, muy polémico. Ahora, respecto al capitán Schettino, recién decías, ¿no? La sensación es que están todos contra él, gran parte de la tripulación se la llevó de arriba, pero me acuerdo que había 2 grandes hechos en su contra. Uno era, y vos corregime, que esto de acercarse demasiado a la isla de Giglio, que fue lo que provocó que quede allí varado y se rompa la base del barco, lo que provocó el hundimiento, y que eso se hacía de manera frecuente, es decir, que no es que algo pasó esa noche, no, que ya venían con esa costumbre y que el capitán era responsable de esa mala costumbre. Y el otro argumento en su contra era que tardó más de 1 hora en ordenar la evacuación. ¿Qué se sabe acerca de esas dos acusaciones? ¿Finalmente eran ciertas? Claro, digamos que Schettino se ha ido defendiendo hasta ahora diciendo que el barco se acercó a la isla del Giglio no para saludar, sino porque ya había una trayectoria que la habían emprendido los otros oficiales que estaban en ese momento, antes que él, en la cabina de control. Por lo que su versión es que él no se estaba acercando para dar el saludo, digamos, a la isla. Claro. Pero también, por otra parte, se dice que lo que se pretendía hacer era que la gente, que los pasajeros del crucero vieran la isla y que al mismo tiempo los habitantes de la isla vieran pasar a este enorme crucero que era como un hotel navegante finalmente, era una cosa... No, que el espectáculo seguramente era increíble, claro. Estar en la isla de Giglio. Me acuerdo que había no sé si era una prima del capitán Schettino o de otro tripulante, que ya mismo a través de Facebook había promocionado el evento. Dice, bueno, acérquense a la costa porque en un rato va a pasar, y no me acuerdo a qué familiar hacía referencia, o sea que ya estaba programado que pase muy cerca. O sea, el espectáculo, me imagino, era divino. El tema es que Claro, era riesgoso. Era un espectáculo y bueno, eso finalmente llevó a que Francesco Schettino ahora estuviera efectivamente acusado de tres delitos en este momento. Sobre él pesa el homicidio culposo múltiple, el naufragio y el abandono de la nave, que en la jurisdicción italiana viene castigado muy pesantemente. Claro, son cargos muy graves. Vos hacías alusión también, ¿no es cierto?, a algunas cuestiones que conciernen a la empresa por la falta de precaución y prevención, ¿no? Pero lo que la justicia ha establecido hasta el momento es que se ha tratado de un error humano. En base a esto, porque lamentablemente después de las tragedias es cuando se empiezan a hacer los ajustes en las empresas respecto de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, lo hemos visto en reiteradas oportunidades, por ejemplo, con los accidentes aéreos. En este caso, ¿ha habido algún ajuste por parte de esta empresa u otras? Aclaremos, ¿no es cierto?, que la justicia, reitero, dice que es un error humano, pero ¿en algo se ha avanzado? Bueno, sí, la empresa, como te decía anteriormente, fue multada con una multa de 1 millón de euros, entonces ahí el caso se cerró contra la empresa. Claro, pero digo respecto de la prevención, que por ejemplo, no sé, hay que tomar más medidas respecto de tal o cual situación cuando hay un crucero donde viajan tantas personas. No como pasa lamentablemente con los accidentes aéreos que te decía. Que se agrega reglamentación nueva, claro, a partir de un hecho trágico. ¿Ha habido algún ajuste en ese sentido? No, digamos que en este sentido no ha habido ningún tipo de ajuste aquí en Italia, lamentablemente, y porque se considera que esto fue un error humano, pero seguramente, claro, ya me imagino que dentro de los barcos de crucero, al menos los salvavidas
Claro. ya no están bajo llave. Seguro. Desde ya. Mariana, muchas Claro, gracias. claro. Excelente la manera como nos relataste todo. Gracias por tu trabajo. Gracias a ustedes, buenos días.